Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo resolver un problema de programación lineal por medio del método simplex gráfico, tabular y por medio de un código, ¿no? Ok, para esto vamos a ver primero el método gráfico. Vamos a crear una problemática para poder resolverlo mejor. Ok, el problema es minimización de costos en la producción de sillas y mesas. Para eso entendemos que una fábrica de muebles produce sillas de madera y mesas de madera. La empresa busca minimizar los costos de producción donde fabricar una silla de madera cuesta 1.5 unidades monetarias. Fabricar una mesa de madera cuesta 2.5 unidades monetarias. Sin embargo, la producción está sujeta a las siguientes restricciones, las cuales son disponibilidad de material. Cada silla de madera requiere 2 unidades de madera, mientras que cada mesa necesita una sola unidad de madera. La fábrica solo dispone de 90 unidades de madera. Demanda mínima. La fábrica debe producir al menos 50 unidades entre sillas y mesas para satisfacer la demanda de mercado. Límite de producción de sillas. Por restricciones operativas no se pueden fabricar más de 10 sillas de madera. ¿Cuál es el objetivo entonces? Es determinar cuántas sillas y mesas debe producir la empresa para minimizar los costos, cumpliendo con todas las restricciones mencionadas anteriormente. Ok, para eso entendemos que debemos minimizar Z, el cual es igual a 1.5 x1 más 2.5 x2. x1 vendrían siendo las sillas y x2 vendrían siendo las mesas. Ok, para eso el primer paso es graficar las rectas de las restricciones. Para esto, las restricciones anteriores las tenemos que igualar a las condiciones que nos habían mencionado. Entonces entendemos que la restricción 1 eh, es igual a 2x1 más x2. Tenemos que igualarlo al valor, que en este caso sería 90, dado la problemática. X2, la restricción 2 sería igual a x1 más x2, que le igualamos a 50, dada la problemática anterior. La restricción 3 sería solo una sola variable, en este caso las sillas, que sería igual a 10. Para poder graficar las restricciones necesitamos sacar los valores de los ejes. Para eso tenemos que despejar una variable y después la otra. Para eso igualamos una a 0 para poder despejarla. ¿Ok? Lo que haremos primero en este caso sería despejar x1. Para eso igualamos x2 a 0 y nos queda entonces que 2x1 más 0 da igual a 90. Dado esto, x1 lo pasaríamos despejando, que sería 90 entre 2, que sería lo que estamos despejando, y nos daría un resultado de 45. Haríamos lo siguiente, haríamos lo mismo pero con x2. Ok, igualamos a 0x1 y le sumamos x2. En este caso, como x1 vale 0, le sumamos x2 y x2 daría igual a 90. No sería cuestión de despejar nada porque no se está multiplicando o no se están tomando más unidades en esta variable. Para la restricción 2 haríamos exactamente lo mismo. x1 más x2 daría igual a 50. Igualamos una variable a 0 y la sumamos. x1 más 0 daría igual a 50. 0 más x2 daría igual a 50. No habría problema en eso. Y en la última restricción, nada más tenemos una sola variable, por lo cual no tendríamos que despejar nada y x1 daría igual a 10. Ok, ¿cuál es el segundo paso? Identificar la región factible. Para eso vamos a trazar las restricciones.
nos dice que la restricción 1, el valor de x1 es igual a 45. El valor de x1 se va a trazar en el eje 1. El eje X, perdón. En el eje X vamos a trazar el valor de 45 y en el eje X2, que es el eje Y, vamos a trazar en el punto 90. Trazamos la línea y esa es nuestra restricción. Restricción 2. X1 es igual a 50. Lo trazamos en el eje de X. X2 es igual a 50. Lo trazamos en el eje de Y. 10. 20, 30, 40 y 50. En la última restricción nos queda solo que x1 es igual a 10. Trazamos el punto en el eje de x, pero como no tenemos segunda variable, lo único que vamos a trazar es una línea recta en el eje de x. Lo siguiente es encontrar la región factible. Para eso necesitamos saber hacia qué lado restringen las líneas que acabamos de sacar. Entendemos que la restricción 1, que es igual a 2x1 más x2, es menor o igual a 90. Al ser menor o igual a 90, quiere decir que nos restringe hacia abajo. Por el contrario, la restricción 2, que dice que x1 más x2 es mayor o igual a 50, nos quiere decir que esta restricción va hacia arriba. En el último caso, donde x1 es menor o igual a 10, ya que es una línea trazada verticalmente y no tiene segundo eje, nos va a restringir hacia la izquierda. Una vez entendido esto, entendemos que nuestra región factible es la que restringe hacia abajo de la restricción 1 hacia arriba, restricción 2 hacia la izquierda, restricción 3 sería este segmento de ahí. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es darle valores a z. Se preguntarán qué valores vamos a asignarles. Eso va a depender de cómo estemos graficando. En mi caso son valores del 10 al 100 y les voy a determinar valores de dos valores similares, el cual sería z igual a 100 y z igual a 80. Lo que vamos a hacer es despejar las variables de igual manera como lo hicimos anteriormente. Lo que hacemos es despejar primero x1 y después x2. Lo que hacemos es igualar a 0 la primera variable para poder despejar la segunda. Igualamos a 0 x1 y despejamos x2. x2 la tenemos multiplicada por 2.5 y la pasamos dividiendo. x2 nos daría igual a 40 en la primera variable. La segunda variable hacemos lo mismo, pero sustituyéndolo por 0. x1 le sumamos 0 y nos da un valor de 100. x1 está multiplicado por 1.5 y pasa dividiendo por el mismo valor para poder ser despejada y nos queda que x1 da igual a un valor de 66.6. Para el siguiente valor es exactamente lo mismo y nos queda que x2 es igual a 32 y x1 es igual a 32 y x2 es igual a 53.3. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Es trazar los valores de z. ¿Para qué nos va a servir esto? Es para identificar cómo va minimizando nuestra problemática o en este caso nuestra gráfica. Nos encontramos que z1 tiene asignado para la variable de x1 un valor de 66.6 y para x2 un valor de 40. Las trazamos y es nuestra recta de aquí. La siguiente z tendría que ser perpendicularmente similar. Z2 tiene como valor a x1 53.3 y tendría como valor de x2 a 32. Son similares, pero no están situadas en el mismo punto por los valores que les dimos. Una vez esto, ¿qué sigue? Encontrar el punto óptimo. El punto óptimo va del lado del que más restringe o más minimiza en este caso. Si tuviera que maximizar, sería lo mismo.
Si tuviéramos que maximizar, buscaríamos el lado más alto de donde se intersectan nuestros puntos o nuestras restricciones. En este caso vamos a identificar el área donde más baja, donde se intersectan nuestras restricciones. ¿Ok? En este caso entendemos que las restricciones que se cruzan son la 2 y la 3. Por lo tanto, para encontrar el punto óptimo necesitamos hacer una operación. La operación consta de restar la restricción 3 a la restricción 2. Para eso entendemos que la restricción 2 es x1 más x2 da un valor de 50. Y la restricción 3 solo tenemos el valor de una variable que es igual a 10. La restamos y nos queda que si le restamos x1 de la restricción 3 a x1 de la restricción 2 nos da igual a 0. Y solamente bajamos la variable de x2. Como estamos restando, le restamos el valor de abajo al valor de arriba y nos da el resultado de la variable de x2. Por lo tanto, el punto óptimo estaría entre el eje de x con el valor de x1 igual a 10 y x2 igual a 40 para el eje y. Ahora vamos a interpretar lo que vimos en esta gráfica, lo cual sería, siguiendo esta estrategia de producción, 10 sillas y 40 mesas, que sería la producción más acertada, la empresa logra minimizar los costos totales de producción y al mismo tiempo cumple con todas las restricciones establecidas. Las 10 sillas corresponden al valor de x1 y las mesas al valor de x2, por lo tanto x1 sería igual a 10 sillas y x2 sería igual a 40 mesas. Ok, para el siguiente método es el método tabular. En el método tabular lo que tenemos que hacer es identificar los valores de z. En este caso z es igual a x a 1.5 x1 más 2.5 x2, siguiendo el ejemplo de la problemática anterior. Ok, para este caso el método tabular exige igualar los valores y quitar los mayor o menor o igual y solo quedar el signo igual. Para eso necesitamos seguir un par de reglas y agregar variables de holgura y variables artificiales. En el caso cuando es menor o igual, se agrega una variable de holgura y una variable de holgura. Y la restricción, para la restricción 2, que en este caso es un mayor o igual, aquí sí se tendría que restar una variable de holgura, pero a nivelarla con una variable artificial. Entonces nos quedaría que en la restricción 1 sería igual a 2x1 más x2 más la variable de holgura para quitar el signo menor o igual. En la restricción 2 quedaría que x1 más x2 menos la variable de holgura más la variable artificial sería igual a 50 para poder quitar el mayor o igual. Al igual que la primera, la restricción 3, x1, se le tendría que sumar la variable de holgura para poder quitar el menor o igual. Entonces nos quedaría 2x1 más x2 más s1 daría igual a 90. x1 más x2 menos s2 más a1 da igual a 50. Y x1 más s3 daría igual a 10. Ok, ahora tenemos que asignarle un valor a nuestra variable artificial. Para ello puede ser cualquier número considerando y que esté dentro del rango de nuestros valores de nuestras variables. Yo puse el valor de 10 unidades a mi variable artificial. Nos queda entonces que z es igual a 1.5x1 más 2.5x2 más 10 unidades de mi variable artificial. Pero como estamos minimizando, no necesitamos que sume, sino que reste. Por lo cual, lo que hacemos es pasar los valores
de nuestras variables o nuestras variables en sí del lado de z. Como están todas positivas, necesitamos que estén negativas porque estamos minimizando, por lo cual daría un resultado de que z menos 1.5 x1 menos 2.5 x2 menos a nos daría nuestra base para nuestro método tabular. Bueno, ahora nos vamos hacia Excel. En Excel vamos a anotar esta tabla donde en la parte de arriba vamos a poner nuestra función objetivo, en la cual tenemos que z nos da un valor de 1, x1 nos da un valor de menos 1.5, x2 menos 2.5, S1 nos da un valor a 0, S2 nos da un valor a 0, S3 tenemos un valor a 0 y en A1 tenemos un valor de menos 10 unidades. Y ahora lo que necesitamos hacer es poner de este lado igual el valor de Z, el valor de S1 y el valor A1 y el de S3. ¿Qué es lo siguiente después de poner todos nuestros valores de nuestra primera función, de nuestra segunda restricción y de nuestra tercera restricción? Lo que tenemos que hacer es verificar si tenemos el pasar a positivo nuestra variable artificial o igualarla a 0 en este caso. Tenemos que nuestra variable artificial es menos 10. Para ello lo tenemos que pasar como positivo. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos de referencia el 1 que tengamos en nuestra columna de nuestra variable artificial. Ahora lo que hacemos es tomarla como pivote y en nuestra A1 la pasamos tal y como está. Le damos en este caso voy a anotar la fórmula y la pasamos tal y como está. Ahora simplemente arrastramos hasta acá y nos va a aparecer nuestra tabla completa. Para poder pasarla a negativo, lo que tenemos que hacer es multiplicarla por nuestro 1 pivote más multiplicarlo por 10, que en este caso es todo lo contrario, está negativo, y sumarle esta celda para que nos dé o se nos iguale a 0. Arrastramos todo y hacemos lo mismo con la siguiente restricción y la última restricción de aquí. Ahora, ¿cuál tomamos como pivote? Para la siguiente celdas, las siguientes celdas que tenemos que tomar como un pivote, necesitamos saber o encontrar el número más positivo que nos dé en nuestra tabla. En este caso es x1 que nos da el valor más positivo de 8.5. Así encontramos nuestra columna. ¿Cómo encontramos la fila pivote? La fila pivote se va a encontrar por la que más restringe. ¿Cómo la vamos a restringir? Para encontrar la restricción, cuál es la que más restringe, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro valor que estamos asignando a la restricción completa y dividirla entre nuestras celdas de la columna que ya encontramos como pivote. Lo dividimos, en este caso 90 entre 2 nos da un valor de 45. El siguiente es 50 entre 1 nos da un valor de 50. Y 10 entre 1 nos da un valor de 10. ¿Cuál es la que más restringe? La que tiene el número más pequeño. En este caso, S3. S3 nos da un valor de 10. Que es la restricción 3. Esta tomamos como pivote y nos vamos a convertirla a 0. ¿Cuál es el procedimiento? Es el mismo. Multiplicar el número pivote por el número que tenemos como positivo, pero en este caso negativo porque lo queremos convertir a 0. Y le sumamos la celda en la que está este número. Nos da un valor a 0 y arrastramos hacia la derecha todo nuestro valor
para que toda la tabla se modifique y se hagan las operaciones. Hacemos lo mismo con el siguiente. Lo multiplicamos por nuestro pivote, que es este número de acá, y le sumamos la celda que queremos, que es este número de acá, nuestro pivote, y le sumamos la celda. Hacemos lo mismo con toda la columna. Una vez pasado todos los valores, lo que debemos hacer es encontrar de nuevo nuestro pivote. Hacemos lo mismo. Encontramos el número mayor y nos situamos en la columna. En este caso, x2 es igual a 7.5. Nos enfocamos en los números mayores porque lo que estamos haciendo es minimizar. Si fuera maximizar, nos enfocaríamos en los números que tienen el signo negativo más grande. Pero en ese caso estamos minimizando, por lo cual el signo positivo más grande sería en el que nos enfocáramos. Ahora, hacemos lo mismo, detectamos cuál es la que restringe más. Primero dividimos 70 entre D1, nos da 70. 40 entre D1 nos da 40. Y 10 entre D0 nos manda infinito, porque si dividimos el valor de una restricción entre D0, nos daría infinito. ¿Cuál es la que restringe más entre estas dos? Entonces, 40. Ok, 40 es nuestra fila pivote y x2 nuestra columna pivote. La vamos a pasar. Y aquí es básicamente convertir el 7.5 en 0. Tomamos nuestro pivote y multiplicamos nuestro pivote por el número de la celda, que es 7.5 en negativo, y le sumamos la celda. Nos daría 0 y arrastramos. Para el siguiente hacemos lo mismo. Agarramos nuestra celda pivote, lo multiplicamos por menos 1, que sería nuestro valor negativo a la celda, y le sumamos la celda. Nos daría igual a 0. Y en este caso, simplemente pasamos la celda tal y como está, porque ya está igualada a 0. Y cuando hayamos arrastrado todos, nos van a aparecer estos dos resultados, que ya sería nuestro resultado. Tenemos el valor de x2, que x2 tenemos una unidad, que es igual a 40, y x1 en la columna, que nos da un valor de 10. Que si nos fijamos, es el mismo resultado que tenemos en el método gráfico. En el método tabular es un poco más sencillo y más rápido, pero es más tedioso por el número de operaciones y las fórmulas que utilizamos. El siguiente método a aplicar es el análisis de sensibilidad. Pero vamos a utilizar un software llamado Octave. Vamos a ingresar un código y nos va a enseñar ya el resultado hecho. Ok, nos vamos a ir al software de Octave y vamos a pegar el siguiente código. Ejecutado, ya nos aparece y en la parte de acá nos muestra los resultados, donde definimos las restricciones, donde la restricción 1 es igual a 90, mayor o igual a 90, la restricción 2 es mayor o igual a 50 y la restricción 3 es menor o igual a 10. Ingresamos todo lo demás y determinamos los vectores de los términos independientes de las restricciones. Ahora, bien, nos manda ya los resultados, nos muestra los resultados, donde dice que nuestra solución óptima es el valor de x1 igual a 10 y el valor de x2 igual a 40. Ok, este código resuelve un problema de optimización lineal utilizando la función glpk, que implementa el método simplex para encontrar la solución óptima. El problema planteado es minimizar z igual a 1.5 x1 más 2.5 x2.
sujetos a las restricciones antes mencionadas. Ahora, línea por línea del código. Vamos a definirlo. Primero definimos la función objetivo con el siguiente código, donde estamos poniendo el valor de z en este caso. Se crea el vector c, que contiene los coeficientes de la función objetivo z igual a 1.5x1 más 2.5x2. El orden de los coeficientes sigue el orden de las variables x1 y x2. Definir la matriz de las funciones. A es la matriz del coeficiente de las funciones. Cada fila representa una ecuación y cada columna corresponde a los coeficientes de x1 y de x2. Nota importante, la restricción x1 más x2 se describe como menos x1 menos x2 menor o igual a 50, para que todas las restricciones sean de la forma mayor, menor igual o mayor igual. 3. Definir el vector de términos independientes. B es el vector de valores en el lado derecho de las restricciones. Cada valor de B corresponde a la ecuación respectiva de A, lo antes mencionado. 4. Definir los tipos de restricciones. C-type indica el tipo de desigualdad de cada restricción. U, que en este caso está acá, significa upper bound, mayor o menor o igual. 5. Definir los límites de las variables. Y B, lower bound, establece los valores mínimos de x1 y x2, que deben de ser mayor o igual a 0. V, upper bound, no se especifica por qué ya hay restricciones que limitan x1 y x2. 6. Definir el tipo de variable. C significa que las variables son continuas, no enteras. Definir el sentido del problema. Sense indica que el problema es de minimización. Si fuera un problema de maximización, se usaría sense igual a menos 1. En este caso, sense igual a 1. 8. Resolver el problema usando GLPK. GLPK aplica el método simplex para encontrar una solución óptima. Devuelve el vector x con los valores óptimos de x1 y x2. Z, el valor mínimo de la función objetivo de z. Mostrar los resultados. Dist imprime los resultados. Num2SRT convierte los valores numéricos en texto para mostrarlos. La conclusión. Este código resuelve el problema de minimización de costos setup utilizando el método simplex. Devuelve la cantidad óptima de x1 y x2 que minimiza z, cumpliendo todas las restricciones. Ok. Para eso entendemos que nos lanzó el resultado de una explicando todo el código. Ya sabemos que para identificar cuando es minimización, cuando es maximización, todo depende del sensi 1, o si lo queremos maximizar sería sensi menos 1. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos los valores de las restricciones que ya tenemos? Nos daría un resultado diferente. A estos valores aquí se les llama lambda. Ahora vamos a copiar un código que nos va a dar unos valores diferentes. Al cambiar los valores de los resultados de las funciones, nos va a lanzar un resultado diferente. Esto ya sea por si le sumamos o le quitamos. Nos sigue dando los resultados donde x1 es igual a 15 y x2 es igual a 45. Cambiamos el lambda y antes nos daba un valor de
de 40 y un valor de 10. Subió 5 unidades por cada una. Y eso sería todo. Y serían los 4 métodos por los cuales se resuelve un problema de programación